¿Podemos ser misioneros en solitario? Hola, soy la hermana Siskia, religiosa de Pureza de María, profesora universitaria y tiktoker. Estamos en el curso de Fundamentos de la Misión. Te encuentras en la asignatura de misión y los contenidos que vamos a tratar en este tema 5 son principalmente 3. Primero, pedagogía del primer anuncio. Segundo, el riesgo y la frontera como notas identitarias del primer anuncio. Y tercero, el acompañamiento como misión permanente de la Iglesia. Vamos al primer tema. La misión evangelizadora de la Iglesia ha sido siempre el anuncio del nombre de Jesús, Hijo de Dios, y de la acción salvadora de ese Dios que ha realizado por medio de la Pascua. Esa misión la podemos clasificar en dos según sus destinatarios: por su acción con los que no se han encontrado aún con Jesús y por su acción con los que ya tienen una relación personal con Él. Con los primeros, para que nadie se pierda la buena noticia del Evangelio. Con los segundos, porque toda relación requiere siempre de un proceso de profundización, un conocerle más para amarle más y mejor. Pero en la Iglesia existen también otros modos de clasificar la misión, según sus objetivos. Por ejemplo, si el objetivo es suscitar la fe, se llama acción misionera. Si el objetivo es fundamentar la fe, sería la acción catecumenal. Y si el objetivo es alimentar la fe, sería la acción pastoral. Pero tal como he presentado el esquema, sabéis que nos vamos a guiar por el primer modo de clasificarlo. Y en este sentido entenderemos la misión como el primer anuncio y la misión permanente como el acompañamiento. Vamos a ello. El primer anuncio se ha hecho en la actualidad más necesario y apremiante, sobre todo cuando pueblos enteros están, sobre todo en países de antigua cristiandad, de vieja cristiandad que se conoce, van abandonando la Iglesia y su ilusión por el Evangelio. Por eso se hace necesario en estos momentos reconocer que la evangelización del primer anuncio es ahora una urgencia, sobre todo cuando las acciones ordinarias de nuestras parroquias, movimientos, comunidades, en muchos casos se agotan en sus propias inercias. Solo aceptando el reto del primer anuncio, nuestra Iglesia podrá combatir el cansancio rutinario que la paraliza y recuperar el vigor que nuestro tiempo le exige. Ese primer anuncio se basa sobre todo en el querigma, especialmente del Evangelio. Tengamos en cuenta que querigma significa proclamación y Evangelio es la buena noticia de Dios. El querigma es entonces la predicación o el anuncio de la buena nueva de la salvación de Dios. Pero no se trata de una presentación amplia y detallada de los contenidos de la fe cristiana, sino que, como aparece también en el Nuevo Testamento, tiene un carácter narrativo y se dirige a lo más profundo de la persona para suscitar en ella una respuesta de conversión. El querigma del Evangelio no es una reflexión conceptual ni una invitación moralizante. Por el contrario, es la proclamación gozosa y esperanzada de un acontecimiento que ha cambiado el sentido de la historia y de la vida humana. El primer anuncio es siempre querigmático. Los destinatarios del primer anuncio hoy
ya no son solamente los extraños al mensaje cristiano, sino más aún, los bautizados alejados de la fe, lo que conocemos como cristianos sociológicos o bautizados no convertidos. En definitiva, son los que no conocen a Jesucristo aunque estén bautizados. No porque no hayan oído hablar de Él, sino porque no se han encontrado personalmente con Él. Pero, ¿cómo llegamos al primer anuncio? Es decir, ¿cómo podemos facilitar el acceso a la fe? La conversión a la fe es siempre un proceso de muchas etapas, que ni siquiera es necesario que sigan en cada persona el mismo orden. El acceso a la fe supone que quien ha de ser conducido a ella ya tiene un punto de partida y desde ahí, desde la naturaleza de ese mismo punto de partida, se da una transición a una realidad ulterior que puede ser total o parcial de la fe. Este punto de partida a veces puede ser algo tan simple como la belleza de un amanecer, las vistas desde una montaña o el estupor que provoca una guerra, una catástrofe natural, o el encuentro con alguien de iglesia, bien sea presencial o digital a través de las redes sociales. Dios tiene muchas maneras de provocar la fe y nosotros solo tenemos que estar ahí para ayudarle con nuestras cualidades que han sido un regalo suyo. Todos estamos llamados a ser misioneros. Vamos al segundo punto, el riesgo y la frontera. El Papa Francisco no se cansa de hacernos una constante invitación de ser iglesia en salida. Lo dice en el Evangelii Gaudium en el número 20. Hoy, en este Id de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y todos somos llamados a esa nueva salida misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide. Pero todos somos invitados a aceptar ese llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Luego continúa en el número 46. La iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica, ojo, correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar. O renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo que se queda con las puertas abiertas esperando para cuando regrese que pueda entrar sin ninguna dificultad. Pero ¿cuáles son esas periferias a las que nos invita el Papa Francisco? Él lo va explicando. Son zonas empobrecidas que sobreviven en medio de grandes dolores humanos y buscan soluciones a sus propias necesidades. Son también nuevos ámbitos socioculturales donde hace más falta la luz del Evangelio y la vida del resucitado. Y 3, son las periferias existenciales, es decir, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia,
las de la ignorancia y las que prescinden de lo religioso, las del pensamiento, las de la miseria humana. Ir a estas fronteras del mundo y de la vida, salir al encuentro de todos los hermanos que viven en ellas, es algo que solos no podemos hacer, sino entre todos. Una única persona no puede estar en todas las periferias a la vez, y aún así también tiene sus riesgos que es importante conocer para prevenir. No solamente el riesgo externo, también los riesgos internos. Atrevernos a los riesgos externos es propio del Evangelio, y estar pendientes de los riesgos internos también es necesario. Los dos riesgos que más preocupan al Papa Francisco son la conciencia aislada y la autorreferencialidad. Como veis, son riesgos internos. Nos dice que un corazón misionero nunca se encierra, nunca se repliega en sus seguridades, nunca opta por la rigidez autodefensiva. Sabe que él mismo tiene que crecer en la comprensión del propio Evangelio y en el discernimiento de los senderos del Espíritu. Y entonces no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino. Ni actuamos en nombre propio, sino de la Iglesia, ni podemos convertirnos en el protagonista del mensaje, porque ese protagonista es Jesús. Vamos ahora al punto último, al tercero, el acompañamiento como misión permanente de la Iglesia, la comunidad misionera. Es, por todo lo que hemos estado hablando anteriormente, que el misionero también necesita ser acompañado y caminar en comunidad. Nadie puede ayudar a otro si él mismo no está fuerte. Esto no es como el médico que puede curar estando enfermo. Esto es más bien como Jesús, alguien que sube a los propios hombros la carga de otros. La Evangelii Gaudium dedica varios números al acompañamiento personal, del número 169 al 173. Primero, aclara que el acompañamiento no es una terapia que fomente el encierro de las personas en su propia inmanencia. Segundo, los misioneros necesitamos aprender a acompañar los procesos de las personas y a la vez ser acompañados en nuestro propio proceso de crecimiento en la fe. Concretamente, en el número 173 dice: el auténtico acompañamiento espiritual siempre se inicia y se lleva adelante en el ámbito del servicio a la misión evangelizadora. La relación de Pablo con Timoteo y Tito es un ejemplo de ese acompañamiento y formación en medio de la acción apostólica. Al mismo tiempo que les confía la misión de quedarse en cada ciudad para terminar de organizarlo todo, palabras literales del Evangelio, de la carta a Tito, les da criterios para la vida personal y para la acción pastoral. Esto se distingue claramente de todo tipo de acompañamiento intimista, de autorrealización aislada. Los discípulos misioneros acompañan a los discípulos misioneros. Y hasta ahí las palabras del Papa. Pero en este arte de acompañar necesitamos ante todo 3 ejercicios. El primero, ejercitarnos en el arte de escuchar. El segundo, quitarnos las sandalias ante la intimidad sagrada del otro. Y tercero, hacerlo en una actitud de servicio dentro de una comunidad misionera. Veamos de qué trata cada uno de estos 3 puntos. El arte de escuchar. No se trata tanto de oír,
que hay que oír, pero no se trata tanto de oír, sino de crear un vacío interior, es decir, un silencio de nuestros pensamientos para dar cabida al discurso del otro. Y esto puede entrenarse, tomando conciencia de que ante el misterio del otro tenemos que hacer a un lado nuestro propio discurso y nuestro propio ego. También podemos aprender de la escucha hacia los demás. El segundo, que era el respeto por la intimidad sagrada del otro. No se trata de darle lecciones, ni tampoco de optar por una actitud paternalista o proteccionista, mucho menos de manipular la conciencia o las emociones de la otra persona. Se trata de ponernos en su lugar con respeto, acoger su propia historia, respetar sus ritmos y presentarle en el momento más oportuno el mensaje de Jesús para su vida, de modo que él, la otra persona, libremente pueda acogerlo si es su momento. Y tercero y último, el servicio en una comunidad misionera. No hay mejor regalo que poder vivir la fe en la comunidad, ni mejor experiencia sanadora que la de salir de uno mismo en el servicio a los demás. Las características de la comunidad de Jesús, esa comunidad sanadora, eran tres. Uno, la alegría. Por donde los discípulos pasaban había una gran alegría. Incluso en medio de las persecuciones es la alegría del Evangelio. Dos, el amor. El amor que describe San Pablo. Un amor que perdona, que corrige, que no lleva cuentas del mal, que no es envidioso, que no es egoísta. Es un amor que sana, que forma y que impulsa a la misión. Y tres, la unidad, que es el reflejo de la comunión de Cristo con el Padre y el Espíritu Santo, y que conduce a arreglar las dificultades que surgen naturalmente en una comunidad de modo interno, nunca hacia afuera, a cuidarnos unos a otros y a vivir en comunión con toda la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo y que tiene otros misioneros haciendo la misma labor, aunque sea con distintos modos. Bien, pues hasta aquí este tema número 5 y muchísimas gracias por vuestra atención.